En este video analizaremos cómo la resistencia varía con la temperatura. Supongamos que tenemos un valor original de una resistencia a cierta temperatura T, R sub 0, a una temperatura inicial T sub 0. Esta resistencia se calienta o se enfría hasta un valor temperatura final, T final, tendremos otra resistencia. Entonces, esta nueva resistencia depende de la variación de temperatura sufrida, que sería T final menos T inicial. También depende del coeficiente de temperatura, que es un coeficiente asociado a cada sustancia y que ya está tabulada, y del valor original, por supuesto, de la resistencia. Entonces, con la ecuación, resistencia es igual a resistencia inicial por 1 más alfa delta T, podemos determinar dicha resistencia nueva. Nuestro primer ejemplo se nos menciona: suponga que la resistencia de un alambre de cobre es 1,05 ohm a 20 grados Celsius. Ese sería el valor inicial y la temperatura inicial. Determine la resistencia a 10 grados Celsius por un lado y a 120 grados Celsius del otro lado. Entonces veamos, colocamos la ecuación resistencia es igual a, el valor original sería 1,05 por 1 más y buscaré el coeficiente de temperatura para el alambre de cobre. El valor tabulado para el coeficiente de temperatura del cobre es de 3,9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Y eso colocamos en este lugar. Y delta T es final menos T inicial, siendo la temperatura final para nosotros en esta primera parte de 10 grados Celsius, la inicial, que será para ambos casos, de 20 grados Celsius. Cerramos dos veces el paréntesis, cargamos en la calculadora y vemos cuánto obtenemos. Tenemos un valor de 1,01 ohm para la nueva resistencia. Fijémonos que la resistencia pasó de 1,05 a 1,01, es decir, experimentamos una disminución de la resistencia al disminuir también la temperatura. Por el otro lado, calculemos desde 20 hasta 120 grados Celsius qué ocurre con la resistencia. Apliquemos nuevamente la ecuación: 1,05, que es el valor original, 1 más el coeficiente de temperatura, la nueva variación de temperatura, que sería el final 120 y el inicial, que nuevamente es 20. Veremos qué valor nos arroja. Tenemos un valor de 1,46 ohm. Podemos observar y comparar que entre 1,05 ohm, que era el valor inicial a 20 grados Celsius, y 1,46 ohm para 120 grados Celsius, ha ocurrido un aumento considerable de la resistencia. Entonces podemos concluir de que la resistencia aumenta cuando la temperatura se aumenta. En este tercer ejemplo tenemos un problema un poco más complejo. Hay que tener mucho cuidado, son muchos datos, entonces tenemos que ver qué podemos hacer para poder determinar los valores que se nos pide. Dice, tenemos una varilla cilíndrica de 1,50 metros de largo, entonces sería la longitud del conductor 1,50 metros de largo, y diámetro 0,5 centímetros. Diámetro 0,5 centímetros. Se conecta a una fuente de poder, mantiene una diferencia de potencial de 15 voltios, o sea, una batería de 15 voltios la que se conecta para establecer una corriente. Nos menciona de que para 20 grados Celsius el amperímetro da una lectura de 18,5 amperes a 20 grados Celsius. Sin embargo, si se lleva a 92 grados Celsius y se calienta la barra, entonces marca una corriente de 17,2 amperes. Pueden observar una disminución de la corriente cuando se aumenta la temperatura. Y se nos pide determinar la resistencia del material para 0 grados y para 100 grados Celsius. Observemos que primeramente necesitamos conocer la naturaleza del material, o sea, no sabemos de qué está hecho el material, no tenemos el coeficiente de temperatura, no tenemos la resistividad, no tenemos absolutamente nada.
Entonces veamos qué podemos hacer. Sabemos por ley de Ohm que podemos determinar el valor de la resistencia siendo D sobre I. Nosotros ya conocemos, voy a llamarle R1 a esta primera resistencia para 20 grados Celsius. Entonces, fijémonos que el voltaje es 15 y la corriente es 18,5. Entonces veremos qué valor de resistencia tenemos en esta situación. Tenemos un valor de 0,81 ohm para la resistencia 1, aplicando la misma ecuación para la segunda situación, donde la corriente es de 17,2 amperes, pero conectada a la misma batería tenemos una resistencia de 0,87 ohm. Aquí nosotros ya podemos determinar el coeficiente de temperatura al variar desde 20 hasta 92 y al tener ambas resistencias. Pero por otro lado podemos ya calcular la resistividad para cada temperatura. Por ejemplo, en este caso, nosotros aplicamos esta ecuación, podemos determinar la resistividad del material para 20 grados Celsius y a partir de ahí ya podemos llevar para cualquier otra temperatura. Entonces calculemos también el área. El área es pi por radio al cuadrado. Nosotros tenemos 0,5 centímetros de diámetro que tenemos que partir por la mitad, que sería 0,25, pero tenemos que nuevamente dividir entre 100 para pasar de centímetros a metros. Entonces he aplicado ya esos cambios acá nomás. Repito, en vez de resistencia, perdón, en vez de radio, coloco la mitad del diámetro, que es 0,25, y divido entre 100 porque está en centímetros y para que esté en metros. Entonces, de aquí voy a calcular el área, voy a traer a la ecuación de la resistencia, o sea, ya tenemos la resistencia, entonces lo que voy a hacer es calcular el valor de la resistividad. La resistividad sería igual a resistencia por área sobre longitud. Entonces, llevemos a la calculadora el valor del área. Bueno, observemos que primeramente he determinado el área de sección transversal del conductor. Llevé a la ecuación de la resistencia en función a la longitud y el área, pero despejando la resistividad, reemplazando el valor de la resistencia a 20 grados Celsius, el área, la longitud, obtuve el valor de la resistividad para esta temperatura. Recuerden que la resistencia y la resistividad cambian con la temperatura. También ahora puedo calcular el coeficiente de temperatura. ¿De qué manera? Tomando el intervalo de 20 a 92 grados Celsius y calculando resistencia es igual a resistencia inicial por 1 más alfa delta T. Entonces acá voy a despejar alfa, que es el coeficiente de temperatura. Calculemos en un cálculo auxiliar la variación de temperatura final 92, inicial 20. Entonces estamos hablando de una variación de 72 grados Celsius. Entonces reemplazando la resistencia a 92 es de 0,87. La resistencia a 20 grados Celsius 0,81. Y la variación de temperatura es de 72. Entonces por una cuestión algebraica veamos cuánto sale este coeficiente. Bueno, todos estos valores que hemos obtenido voy a tratar de ordenar en una tabla para poder ir respondiendo a las preguntas. Aquí tengo la resistencia para 20 grados Celsius, para 92, que nos pide calcular la resistencia para 0, para 100. La resistividad se pide para 20, que ya tenemos, y también se pide la resistividad para 100. Entonces tenemos que hallar esto. Tenemos que hallar resistencia para 0 y para 100. Voy a ir marcando. El coeficiente de temperatura que ya determinamos también. Entonces solo falta la resistencia y la resistividad. Veamos cómo puedo calcular la resistencia para 0. Sería como la resistencia final. Inicial voy a usar 0,81. Por 1 más alfa, el coeficiente de temperatura ya no va a cambiar por 10 a la menos 3 por la variación de temperatura. Esta sería la final y 20 sería la inicial. Entonces, veamos aquí qué valor nos arroja. Repetiríamos el procedimiento, esto es para 0 y esto es para 100. Voy a hacer desde 20 otra vez, o sea, 0,81 por 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura, por temperatura final, que sería 100, y otra vez el inicial estoy usando el 20. Veamos esto, cuánto tenemos en la calculadora. Tenemos un valor de 0,79 ohm
para 0 grados Celsius y 0,876 ohm para 100 grados Celsius. De esta manera hemos respondido entonces a todas las preguntas del problema.